Este video revela los hechos históricos más terribles que han sido silenciados, desafiando nuestra comprensión de la humanidad y destacando cómo la omisión de estas historias afecta nuestra percepción del mundo. Número 1. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un misterioso libro ilustrado, escrito en un idioma o código desconocido que ha desconcertado a los criptógrafos desde su descubrimiento. Se cree que data del siglo XV, aunque la fecha exacta y el autor son desconocidos. El manuscrito lleva el nombre de Wilfrid Voynich, un librero polaco que lo adquirió en 1912. Consta de aproximadamente 240 páginas escritas a mano y está lleno de dibujos de plantas, figuras humanas, constelaciones, símbolos astronómicos y objetos indescifrables. Algunas teorías creen que es un manual médico, un herbario, un libro de alquimia y conjuros, o incluso un elaborado engaño. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera concluyente. Número 2. Una pandemia histórica, la peste de Cipriano. Durante una excavación en Luxor entre 1997 y 2012, se encontraron evidencias de la peste de Cipriano, una antigua pandemia que afectó al Imperio Romano en el siglo III después de Cristo. Este hallazgo, que incluyó cerámica y otros artefactos, coincidió con el brote de la plaga en ese periodo. La pandemia, llamada así por el obispo San Cipriano, se documentó en registros históricos y causó una gran cantidad de muertes en Roma entre los años 251 y 266 después de Cristo. El descubrimiento no solo arrojó luz sobre la historia, sino que también impulsó la investigación sobre enfermedades infecciosas como las fiebres hemorrágicas como el ébola, contribuyendo al avance médico. Estos hallazgos, junto con textos egipcios antiguos, han tenido un profundo impacto en la educación y la ciencia a lo largo de la historia, demostrando cómo el conocimiento de las civilizaciones pasadas sigue influyendo en nuestro mundo actual. Número 3. La momia de Atacama. En 2003, un esqueleto momificado descubierto en el desierto chileno de Atacama desconcertó a muchos debido a su aspecto inusual, que algunos compararon con el de un alienígena. El esqueleto, llamado Ata, medía solo 15 centímetros de alto y tenía características muy extrañas, como un cráneo largo y menos costillas de lo normal. Se especuló que podría ser un primate desconocido o incluso una forma de vida extraterrestre. Sin embargo, los investigadores realizaron análisis genómicos durante 5 años y determinaron que Ata es humano, probablemente un feto con mutaciones relacionadas con enfermedades óseas. Las mutaciones genéticas explican las deformidades óseas y musculoesqueléticas de Ata, como la escoliosis y el enanismo. Aunque algunas mutaciones son raras y nunca antes vistas, se especula que la exposición a nitratos en el entorno donde fue encontrada podría haber desempeñado un papel en su formación. Número 4. En 1518, en la pintoresca ciudad de Estrasburgo, surgió un fenómeno peculiar conocido como la plaga del baile. Una mujer llamada señora Tropa salió de su casa y comenzó a bailar en la calle. Lo que comenzó como una actuación en solitario se convirtió en un extraño espectáculo, con más personas uniéndose a la contagiosa fiebre del baile. Las autoridades, desconcertadas y preocupadas, intentaron diversos tratamientos poco convencionales, como albergar a los afectados en un edificio con música en vivo, pero el baile persistió. Finalmente, decidieron llevar a los bailarines fuera de la ciudad, una medida drástica que milagrosamente detuvo la propagación de la extraña enfermedad. Este fenómeno no fue único, ya que se documentaron brotes similares en el siglo XIV en Francia, en el siglo XV en Bélgica y en el siglo XIX en Madagascar. Aunque se han propuesto varias teorías, la causa exacta de esta misteriosa danza, que podría estar relacionada con una intoxicación alimentaria por un hongo llamado cornezuelo de centeno, sigue siendo un enigma para los científicos. Número 5. Existe un concepto erróneo generalizado sobre la altura de Napoleón Bonaparte, el famoso emperador francés. Muchos creían que era bajo, alrededor de 5 pies y 2 pulgadas, pero esta idea se basa en un malentendido. La confusión surgió porque la medida se registró originalmente en pies franceses, que resultaron ser más largos que los pies ingleses.
Cuando se convirtieron al sistema inglés, la verdadera altura de Napoleón era de alrededor de 5 pies y 7 pulgadas, en realidad, por encima de la altura promedio de los hombres en Francia en su época. La mala interpretación se complicó aún más debido a caricaturas británicas que exageraron su baja estatura, perpetuando la idea errónea. Este error común sobre la altura de Napoleón destaca cómo los prejuicios y los errores pueden arraigarse en nuestras narrativas históricas, subrayando la importancia de cuestionar creencias populares y profundizar en los relatos históricos para descubrir la verdad detrás de detalles aparentemente triviales. Número 6. Los dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos son objetos de metal misteriosos y enigmáticos que datan de la época del Imperio Romano. Se trata de pequeños artefactos geométricos, generalmente de bronce, que tienen forma de dodecaedro, es decir, un poliedro con 12 caras. Estos objetos fueron descubiertos por primera vez en diferentes lugares de Europa, desde Inglaterra hasta Hungría. Aunque su propósito exacto sigue siendo un misterio, se han encontrado alrededor de 150 de estos dodecaedros en diversas ubicaciones. Las teorías van desde que hacen referencia a los signos del zodiaco hasta que eran armas o símbolos religiosos. Número 7. Detalles de la construcción de la Gran Pirámide. En 2013, arqueólogos franceses y egipcios hicieron un importante hallazgo en una cueva en Wadi el-Ul, un antiguo puerto del Mar Rojo. Encontraron cientos de fragmentos de papiros inscritos que resultaron ser los más antiguos hallados en Egipto. Estos papiros incluían un registro del 27º año del reinado del faraón Keops, que detallaba la construcción de la Gran Pirámide de Giza. El registro, escrito en jeroglíficos por Mire, un inspector, tenía más de 4.500 años. Mire documentó minuciosamente las operaciones de construcción y el transporte de piedras cal embarcadas a través del río Nilo. También mencionó que Ang, medio hermano de Keops, supervisaba el proyecto. Otros registros detallaban proyectos como la construcción de un puerto en el mar Mediterráneo. Estos papiros son pruebas sólidas de que la construcción de las pirámides fue obra de humanos y no de extraterrestres. Número 8. Discos de Volgogrado. En 2015, un equipo de investigadores rusos anunció el descubrimiento de varios discos de piedra en la región de Volgogrado, Rusia, siendo uno de ellos mucho más grande que los demás. Estos discos, según los investigadores, contenían tungsteno, un metal de alta densidad utilizado en tecnología militar. El origen y propósito de estos discos sigue siendo un misterio. Además, se especuló sobre su posible origen extraterrestre, sugiriendo que podrían ser naves dañadas que cayeron a la Tierra, mientras que algunos escépticos creen que podrían ser simplemente rocas con formas curiosas debido a la erosión. Número 9. Cleopatra, la última soberana del antiguo Egipto, es a menudo retratada como una cautivadora reina egipcia, pero su linaje tiene raíces griegas macedonias, vinculando a Ptolomeo, un general en las filas de Alejandro Magno. Aunque su ascendencia no es egipcia, Cleopatra se destaca por abrazar la cultura egipcia, profundizando incluso en el aprendizaje del idioma. Su habilidad para fusionar su herencia griega con las tradiciones egipcias añade complejidad a su figura histórica, destacando cómo navegó las fronteras culturales. Cleopatra se convierte así en un ejemplo fascinante de identidad cultural multifacética en la historia, dejando una huella imborrable en el panorama histórico. Número 10. Los túneles subterráneos europeos. Los túneles subterráneos europeos, conocidos como Erztal, constituyen una enigmática red de pasadizos que se remonta a unos 12.000 años atrás, durante la Edad de Piedra. Se extienden por todo el continente, desde Escocia hasta Turquía, y se estima que existen miles de ellos. La mayoría son estrechos, con apenas 70 centímetros de diámetro. Aunque se han realizado pocos estudios formales, se especula que podrían haber servido como refugios o rutas de viaje seguras. El hecho de que no exista una explicación definitiva de por qué los cavernícolas construyeron esta red de túneles y cómo lo hicieron ha llevado a que se les considere el último gran misterio de Europa. Algunos creen que fueron construidos por civilizaciones subterráneas,
mientras que otros dicen que podrían haber sido utilizados como protección contra depredadores o como vías de comunicación seguras para las personas de esa época. Número 11. La Estatua de la Libertad, un símbolo icónico de la libertad en el puerto, se asocia comúnmente con la inmigración debido a su ubicación cerca de la isla Ellis, histórica para los inmigrantes. Sin embargo, sus orígenes cuentan una historia diferente. Inicialmente concebida para encarnar el espíritu de la Ilustración, lleva una antorcha que simboliza la iluminación del conocimiento y una tableta que marca la fecha de la independencia estadounidense. Este regalo de Francia conmemora el centenario de la independencia y fortalece la amistad entre las dos naciones. La conexión entre la libertad y la migración se profundizó cuando Emma Lazarus escribió un poema que se encuentra en el pedestal de la estatua. La libertad se convirtió en la madre protectora de los exiliados, ampliando la narrativa más allá del simbolismo. Esta exploración de la historia de la estatua nos recuerda que nuestra percepción histórica puede ser moldeada por conceptos erróneos y nos insta a abordar las narrativas históricas con un ojo perspicaz que reconozca sus capas intrincadas. Número 12. La llanura de las jarras. En Laos, la llanura de las jarras es un sitio arqueológico lleno de misterio, donde grandes jarrones de piedra, datados entre el siglo VI a.C. y el IX después de Cristo, se esparcen por el terreno. Aunque su propósito original es incierto, se han propuesto varias teorías, desde uso funerario hasta recolección de agua para caravanas comerciales. Algunos creen en leyendas mitológicas sobre un pueblo de gigantes, mientras que otros sugieren que podrían haber sido utilizados como hornos crematorios o para hacer moldes. Además, la presencia de restos humanos y herramientas en algunas jarras respalda la teoría funeraria, pero aún queda mucho por descubrir. Número 13. El templo funerario de la reina Niit, ubicado cerca de la pirámide de su esposo, el faraón Tet, quien gobernó entre el 2323 y el 2291 a.C., es de piedra y tiene almacenes de ladrillos de barro donde se guardaban ofrendas para honrar a la reina Niit y al faraón Tet. También se hallaron pozos funerarios cerca de la pirámide con restos de personas de las dinastías 18 y 19. En uno de los pozos se encontró un pergamino de 13 metros con el capítulo 17 del Libro de los Muertos, un antiguo manual para el más allá. Además, se descubrieron máscaras funerarias, un santuario dedicado a Anubis y estatuas de este dios. También se hallaron juegos antiguos, probablemente destinados al difunto en la vida después de la muerte. Los investigadores estudian el capítulo 17 recién encontrado para ver si sigue el mismo formato de preguntas y respuestas que otras copias del Libro de los Muertos. Número 14. Angkor Wat, en Camboya, es una estructura religiosa monumental con más de 1000 edificios en una superficie de 160 hectáreas. Es uno de los templos más grandes del mundo, construido en honor a los dioses hindúes Shiva, Brahma y Vishnu. Representa una recreación del universo hindú con 5 torres de piedra arenisca que simbolizan los picos del monte Meru, rodeado por un gran foso. Angkor Wat formaba parte de una ciudad hidráulica con una elaborada red de gestión del agua que garantizaba el suministro durante todo el año para la población, la agricultura y la ganadería. Sin embargo, a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, lluvias prolongadas seguidas de intensas sequías afectaron la red de gestión del agua, provocando su destrucción y contribuyendo al declive del imperio. Número 15. La historia de George Washington va más allá de su reconocida destreza como líder inaugural de los Estados Unidos. Aunque es un emblema supremo de la identidad estadounidense, hay un capítulo menos conocido sobre su salud dental. En sus primeros días de adultez, a los 20 años, Washington enfrentó una afección misteriosa que le hizo perder sus dientes uno por uno. Cuando asumió la presidencia en 1789, solo le quedaba un diente. Reconociendo la importancia de su apariencia, Washington consultó al Dr. John Crew, un pionero en odontología. Contrario a la creencia popular de que las dentaduras de Washington eran de madera, Crew las creó utilizando huesos de hipopótamo, elefante, marfil e incluso huesos humanos anclados por una placa dorada.
Estas dentaduras personalizadas permitieron a Washington articular sus discursos con confianza. Hoy en día, réplicas de sus dentaduras postizas se exhiben en museos en Baltimore y Nueva York, conectando de manera tangible el pasado y el presente. Número 16. El mapa de Sri Lanka. En Sri Lanka hay un parque llamado Ranmasu Uyyana que tiene un antiguo mapa tallado en una roca. Este mapa, hecho alrededor del año 250 a.C., se llama Sakwala Chakraya, que significa ciclo del universo, y los expertos no saben quién lo hizo ni para qué sirve. Algunos piensan que es un mapa antiguo del mundo basado en creencias budistas sobre el universo y otros creen que podría ser una especie de puerta a otros lugares en el universo. Sin embargo, la idea más aceptada es que es un mapa temprano del mundo. Aunque la gente de Sri Lanka en esa época tenía un buen conocimiento sobre el universo y las estrellas, todavía no se sabe exactamente para qué se usaba este mapa. Número 17. Los romanos lograron algo notable en su época con su complejo sistema de acueductos y plomería. Aunque no fue una invención original, lo perfeccionaron y se convirtió en una destacada hazaña de ingeniería. Construyeron extensos sistemas de tuberías de plomo y arcilla, alcantarillas y acueductos que destacaron por su destreza en ingeniería, reconocidos por sus contribuciones a la salud pública y saneamiento. Los romanos fueron pioneros en sistemas sofisticados. Su plomería avanzada se refleja en acueductos monumentales diseñados para llevar agua a largas distancias hasta las ciudades. Roma, por ejemplo, dependía de 11 acueductos para abastecer de agua a baños públicos, fuentes y hogares, manteniendo un papel crucial en el saneamiento público. También crearon sistemas de alcantarillado, incluida la famosa Cloaca Máxima, uno de los más antiguos del mundo. A pesar de estos logros, utilizaron conscientemente tuberías de plomo, evidenciando una comprensión errónea de los riesgos para la salud. Este uso podría haber contribuido al envenenamiento por plomo y algunos especulan sobre su conexión con el declive del Imperio Romano. Las consecuencias no deseadas de las tuberías de plomo sirven como lección sobre la importancia de considerar posibles inconvenientes en el progreso tecnológico. Número 18. El manuscrito de Sibiu. En 1961, un profesor de la Universidad de Bucarest encontró un manuscrito antiguo de 450 páginas en los archivos de Sibiu, Rumanía. Este documento, conocido como el manuscrito de Sibiu, fue escrito entre 1550 y 1570 por Conrad Haas, un ingeniero militar del Reino de Hungría y el Principado de Transilvania. Lo más extraño de todo es que Haas describió en detalle tecnología de cohetes de múltiples etapas, armas combinadas con fuegos artificiales y otros avances como el combustible líquido. Se cree que algunos de sus diseños pudieron haber sido probados, pero no hay evidencia documental al respecto. Haas es reconocido por ser uno de los primeros en teorizar sobre cohetes de múltiples etapas antes de que Johannes Middelap experimentara con ellos en 1590. Número 19. Antiguos retratos en un cementerio de la ciudad histórica de Filadelfia, Egipto. Los arqueólogos han desenterrado momias antiguas. Filadelfia se originó en la época tolemaica, cuando Egipto estaba bajo el gobierno de la dinastía de faraones, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. A pesar de los cambios de poder, la ciudad continuó prosperando. Las excavaciones recientes en el cementerio de Filadelfia han revelado 2 retratos de momias completamente intactos, junto con algunos parcialmente completos e incompletos. Estos retratos eran costosos y realistas, indicando que las personas enterradas aquí probablemente pertenecían a la clase media alta o élite de la época. Fueron creados por artistas de Alejandría. Este hallazgo destaca las similitudes y experiencias compartidas a lo largo del tiempo, conectándonos con nuestros antepasados. Número 20. La cuña de Ayud. Hace unos 50 años, un grupo de mineros encontró un objeto tan extraño que muchos han llegado a pensar que proviene del espacio exterior. Fue descubierto a orillas del río Mure, en Ayud, Rumanía, cuando los mineros buscaban algo completamente diferente, 2 huesos de mastodonte. Pero eso no fue todo. A más de 35 pies de profundidad encontraron un objeto sin fecha,
sin propósito, sin explicación clara y sin función aparente. Se le denominó el objeto o la cuña de aluminio de Ayud. El hecho de que la cuña de Ayud carezca de antigüedad y propósito la hace muy confusa. Su ubicación también es muy extraña, ya que es poco probable descubrir un objeto fabricado con materiales recién descubiertos entre los huesos de una bestia que se extinguió hace 11.700 años. Para complicar aún más las cosas, este objeto estaba cubierto de pátina, un recubrimiento que tarda miles de años en desarrollarse. Además, este objeto también podría pasar por moderno, ya que está hecho de un material que no se puede diferenciar del aluminio actual, algo que no debería haber existido hace 11.000 años. La ubicación y la fecha que rodean este objeto no encajan y su forma tampoco parece servir a ningún propósito aparente. Se sospecha que tiene origen extraterrestre, pero no existe ninguna teoría válida.